Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestra temporada de Parche Pro, nuestro programa de opinión juvenil que se emite por el canal de la Universidad del Valle, el canal Univalle TV. Soy Dani Pozo y mi compañera es María Camila Cartagena. Hola Dani, ¿cómo estás? Y un saludo a todos nuestros televidentes que se conectan nuevamente con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos van a encontrar como @canal Univalle TV. Y recuerden también que van a poder participar del tema del día de hoy y dejarnos por supuesto sus comentarios. Bueno, María Camila, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, bastante relevante que ha sido noticia no solamente a nivel nacional, sino internacional, y es el arte y la cultura en tiempos de COVID-19. Así es, Dani. Así que junto con expertos que tendremos el día de hoy, vamos a reflexionar sobre el impacto que ha tenido la actual pandemia sobre los sectores de las artes, la cultura y las diferentes industrias creativas que pues claramente han sido una de las más afectadas con las medidas sanitarias que ha implementado el gobierno por la llegada del COVID-19. Pero antes de presentar, Dani, a nuestros invitados, los invito a que veamos el siguiente informe. La cultura se expresa como un conjunto de creencias, formas de vida y valores que se manifiestan de manera colectiva. Por lo tanto, tiene una relación directa con el desarrollo y la tradición de una sociedad. Por otro lado, el arte es una forma de expresión, y como tal, ejerce un efecto liberador y desestresante para quien lo practica y o lo disfruta. Según la Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio que realizó sobre los nexos entre el arte, la salud y el bienestar, concluye que tener una conexión directa con el arte y la cultura brinda un beneficio adicional de mejorar la salud física y mental. Sin embargo, el desarrollo e implementación del arte y la cultura en la coyuntura actual ha desencadenado una serie de situaciones difíciles para este sector, evidenciando la incertidumbre sobre el desarrollo de este tipo de expresiones en la sociedad, afectando a su vez a gestores de movimientos culturales, artistas, productores, directores, entre otros. En los últimos años, el sector artístico-cultural independiente en América Latina ha luchado por dignificar y resignificar la creación, producción y gestión, buscando potenciar mecanismos y dispositivos de desarrollo acorde a diferentes territorios. No obstante, integrantes de este gremio siguen expresando su preocupación por la ausencia de políticas de sostenibilidad y sustentabilidad a nivel global. Por otro lado, en tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las iniciativas y propuestas de tipo cultural y artístico no se han detenido. La virtualidad ha sido la manera para no desfallecer. La utilización de las nuevas tecnologías de la información han permitido desarrollar diferentes actividades y eventos, cumpliendo así con las medidas preventivas para evitar la propagación del virus. A pesar de todos los esfuerzos implementados para mantener en pie a los artistas, esta coyuntura perjudica también a montajistas, fotógrafos, comerciantes y galeristas, quienes están buscando soluciones para su sector. ¿Cuál es el panorama para el arte, los artistas y gestores culturales en este nuevo escenario? Hoy en Parche Pro, el arte y la cultura en tiempos de pandemia. Y para hablar de este tema tenemos tres invitados, María Camila, que hacen parte del sector artístico y cultural de nuestra ciudad, y damos la bienvenida a cada uno de ellos. El primero es José Darwin Lenis, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre, magíster en Educación de la Universidad San Buenaventura y actualmente es candidato a doctor de la Universidad del Valle. Pero sobre todas las cosas es el secretario actual de Cultura de la ciudad de Cali. Bienvenido, profe Lenis, a nuestro programa. Muchas gracias, Dani. Un saludo muy especial también para María Camila. Y bueno, ya no soy candidato a doctor, ya soy doctor. Ah, bueno. Ya me felicitaciones. Nuestra segunda invitada es Joana Valderrama. Ella es actriz, escritora y productora caleña. Es egresada de Bellas Artes. Algunas de sus obras dramatúrgicas se han publicado en antologías nacionales. Es cofundadora de Niérica Producciones. Esta es una compañía que junto con Candelabro Teatro ha creado la producción Palquilar Balcón Comer Callao No Alimenta. Ellos lo describen como el mejor talk show de los años 90, obviamente al estilo caleño. Entonces involucra un picadito, el famoso agüelulo, música retro y muchísimo teatro. Algo muy chévere de este proyecto, Dani, es que fue ganador de la convocatoria de Departamental de Estímulos para el Fomento de Nuevos Públicos Culturales de este año 2020 y recientemente se estrenó el 9 de octubre a través de una transmisión en vivo con más de 2.000 espectadores. Así que, Joana Valderrama, bienvenida a Parche Pro. Hola, buenos días a todos.
muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Un saludo a todos los invitados, a Dani y a Camila. Gracias. Y cerramos con Eugenio Gómez, licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, especialista en dramaturgia de la Universidad de Antioquia. Y bueno, este hombre tiene una hoja de vida, María Camila, que si aquí me pongo a leerla, nos quedamos todo el programa, pero sobre todas las cosas es director de Cinespina, que es una productora de creación artística y de investigación en artes. Eugenio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Dani. Saludos a Ana, al secretario de Cultura, y a Camila, que estamos dispuestos a echar carreta un rato. Claro que sí, así que sin más preámbulos, empecemos a hablar del tema del día de hoy. Me gustaría empezar con el señor secretario. Bueno, ¿qué pasa con el arte y la cultura en tiempos de COVID? ¿Cómo estamos en ese sector? Muy golpeado porque se moviliza siempre en un componente de mucha informalidad. Solamente el 7% de los artistas y las personas que están en el campo cultural tienen, digamos, seguridad social establecida y regulada. El otro porcentaje está siempre en condiciones de cierta vulnerabilidad y condiciones que generan situación difícil. Al tener una afectación del tema económico, pues este sector ha sido tal vez el más golpeado. Nosotros hemos establecido unas líneas de trabajo en las que hemos intentado mitigar de alguna forma todo el daño que ha sucedido con esta pandemia. Voy solamente a esbozarte de forma rápida las 5 líneas. La primera línea la hago a partir de este cubo, es la formación. Nosotros estamos trabajando en el componente de formación, que para nosotros no solamente es los artistas, sino el público. Trabajamos en el componente de circulación. Ahora toca pues por plataformas digitales, por vía virtual, porque las condiciones de confinamiento y de hacinamiento no se pueden permitir en espacios públicos. Estamos trabajando en la línea de estímulos, fortalecer los estímulos, es decir, el apoyo a los artistas, y hemos hecho una convocatoria. Estamos trabajando en procesos de investigación de todas las expresiones artísticas, las manifestaciones culturales y artísticas en una ciudad bien diversa como Cali. Y por último, trabajamos en la línea de publicación, o sea, cómo hacemos que esas cosas que están haciéndose bien se muestren, ya sea en una revista, en un artículo, en un documento, en un libro o en una plataforma. En eso estamos trabajando, tratando de superar, de adaptarnos e innovarnos en estas plataformas nuevas que tenemos hoy y que ya son una cotidianidad y una realidad. María Camila, para Eugenio, como artista, ¿cuál crees que ha sido el papel más importante que ha jugado el COVID-19 en el arte y la cultura? Y a mí me tocó esa pregunta. ¿Cuál es el papel más importante que ha jugado el COVID? Yo creo que el COVID hace lo mismo que el azul de metilo en los dientes cuando está odontólogo. Usted a veces va al odontólogo y le ponen ese azul de metilo y lo que pone en evidencia son las partes débiles. Y yo creo que con COVID o sin COVID, aquí el tema de la cultura ha sido compleja. Y el COVID, para bien y para mal, ha generado emprendimientos, iniciativas, ha generado una mayor circulación justamente de los contenidos, ha generado iniciativas de contenidos digitales, pero también ha generado como una especie de minga de pensamiento, ¿no? La gente se ha agrupado a hacer cosas. Y pues eso es como importante. Ahora lo que hay que tomar es la reflexión que genera el COVID. Es decir, yo lo inicié diciendo la analogía del azul de metilo, es porque como lo esbozaba ahorita el secretario, esas 5 líneas, cada una en sí misma es todo un proyecto institucional a profundizar. O sea, cada línea en sí misma es todo un proyecto. O sea, si uno se concentra solo en la formación de públicos, ahí hay para rato. Entonces yo creo que el COVID funcionó como una especie de acicate creativo, como que estas crisis también reactivan la creatividad
y finalmente generan nuevos emprendimientos y nuevas miradas sobre lo artístico y lo cultural. Bueno, hay algo muy chévere que nos estaba comentando Eugenio y es, pues primero lo que nos estaba diciendo, que esta crisis dejó en evidencia lo débil y lo descuidado que estaba el sector de las artes, pero también lo que él menciona al final es muy importante y es que siempre las crisis a lo largo de la historia han despertado como una sensibilidad colectiva y particularmente en estos momentos es una de las pocas veces que alrededor del mundo estamos viviendo la misma situación, tal vez no en las mismas condiciones, pero sí la misma situación. Y eso genera una sensibilidad colectiva que pues bueno, de todas formas termina permeando el arte y también inspirando a muchos artistas en sus obras, en sus producciones y demás. Giovanna, ¿qué trabajo se está haciendo para cumplir con estos compromisos de desarrollo y de implementación en la ciudad acerca de las medidas con el arte? Bueno, muy buenos días. Pues realmente nosotros desde Nierica Producciones y teniendo en cuenta también la compañía Candelabro Teatro nos unimos para formar esta iniciativa que hablabas ahorita, que es Palquilar Balcón, que es un proyecto que nace con la intención de presentarse en las cuadras y unidades residenciales de la ciudad. Entonces, claro, por supuesto que el tema de la pandemia, el hecho de que los teatros estén cerrados, nos posibilitó empezar a pensar unas nuevas formas de relación con el público. Entonces tuvimos la fortuna de ser ganadores de esta convocatoria departamental de estímulos y logramos llevar a cabo nuestro proyecto, hacer un estreno, como dijiste, en el Arena Cañaveralejo. La idea es que pueda presentarse en las unidades residenciales y en las cuadras, que la gente no tenga que exponerse al contagio del COVID-19, sino que pueda verlo a través de sus balcones y de sus ventanas. Un espectáculo maravilloso, multidisciplinar, de alto impacto artístico, que tiene un elenco maravilloso. Entonces, por ese lado, digamos que precisamente estamos buscando esas nuevas formas de relación con el público, desde lo virtual, pero también desde lo presencial, distanciado, brindando, digamos, la gran experiencia que genera el ejercicio presencial en el teatro. Entonces, eso es lo que hemos venido creando. Estuvimos trabajando con la población de la urbanización Río Cauca, que fue la población beneficiada por la convocatoria, y con ellos estuvimos entregando, además de nuestra obra, estuvimos entregando el libreto, es decir, el texto escrito, que es un texto de dramaturgia caleña, escrito por 3 guionistas, entre los cuales estoy yo, y estuvimos entregándolo de manera que también pudimos permitir que el ejercicio de la lectura del género dramático pudiera impulsarse, y esto es también formación de públicos. Llegar con un espectáculo atractivo, permitir que las personas tengan la oportunidad de leer la obra antes de verla en escena, pues ha sido algo que hemos podido aportar al sector cultural desde nuestra empresa. Muy bien, Giovanna. Estábamos viendo que la perspectiva que estaba mostrando Eugenio era muy interesante de cómo el COVID-19 evidencia. Ahorita Giovanna nos está hablando sobre su emprendimiento y creo que el gran desafío de los artistas y del sector cultural es cómo se muda a las plataformas virtuales, porque el arte de por sí ha sido siempre presencial, siempre en comunión con el público, pero esta vez el gran desafío es cómo se muda a el espacio virtual. Vamos a un corte de comerciales y luego regresamos con mucho más aquí en Parche Pro. Estamos de regreso aquí en Parche Pro. Antes del corte a comerciales nos estaba comentando Giovanna acerca del show de Palquilar Balcón. Hay algo, Dani, que me llamó muchísimo la atención y yo sí quiero saber, y creo que los televidentes también, y es: en estos momentos el show de Palquilar Balcón se está transmitiendo a través de plataformas virtuales, pero la idea, precisamente como su nombre lo dice, es que el público, o sea, las personas en los balcones, que esto se pueda llevar a las cuadras, a las calles. ¿Estamos cerca de lograr esa dinámica y cómo se haría? Porque obviamente es algo pues, único, es la primera vez que se hace algo así en la ciudad. Sí, pues mira, realmente claro, o sea, nuestra intención ha sido hacerlo desde el primer día, pero pues como sabemos el tema de las condiciones de la pandemia pues han evitado, incluso con las condiciones en las que nosotros estábamos proponiendo el espectáculo, decían que podía haber aglomeración, que de pronto la gente en lo mismo de su emoción de ver el espectáculo podía llegar incluso a violar los protocolos de seguridad. Entonces no nos habilitaron, digamos, los protocolos para poder hacerlo, pero sí se está gestionando el permiso, la Secretaría de Cultura de la Gobernación estuvo en nuestro estreno en el Arena Cañaveralejo
quedó fascinada, realmente le gustó muchísimo la propuesta que se hace porque es una propuesta que engloba muchas cosas que a los caleños nos encantan, que revive nostalgias, mueve memorias a través de la música retro, tiene una historia que es de intriga y amor y permite que las personas reflexionen sobre el factor de la indiferencia como flagelo social. Entonces, digamos que es una historia que, si bien digamos no se va como de pronto a lo complejo del arte escénico, permite desde todos los niveles de comprensión generar un gran disfrute. Entonces tenemos coreografías y la idea precisamente es llevarlo a todas las unidades residenciales, a las cuadras, que podamos hacer giras por las comunas de la ciudad, que podamos ir a otras ciudades. Realmente pensamos que este espectáculo puede llegar a muchos lugares, porque tuvimos también, digamos, el tema de la pandemia nos permitió, como decía Eugenio, una gran oportunidad, y yo lo veo desde el alcance. Normalmente nosotros en el teatro tenemos el alcance que nos permita 1 o 2 funciones en un teatro que tiene 150, 200 espectadores, y en esta oportunidad pudimos tener espectadores de México, de Miami, de Brasil, de varias latitudes que en otras condiciones hubiera sido casi que imposible lograrlo. Entonces pienso que esta es una gran oportunidad, que sí, digamos, la Secretaría de Cultura y todos nuestros entes gubernamentales deben comprometerse para permitir que todas estas iniciativas que se están dando en los grupos, con los artistas, sean visibles para todos los caleños y caleñas y también pues para toda la nación, realmente. Muy bien. A propósito de lo que está diciendo Joana de las ayudas concretas, me gustaría preguntarle al profe Lenis cuáles han sido concretamente las ayudas desde la Secretaría de Cultura para el apoyo y fomento de estas actividades artísticas y culturales en estos momentos de pandemia. Muy bien, como lo decía ahora Eugenio, pues esto desnudó dificultades de organización, dificultades de producción, de creación, pero nosotros hemos intentado superar esto trabajando con las mismas organizaciones, con los mismos grupos y construyendo desde adentro. Tuvimos inicialmente unas ayudas que fueron más de seguridad alimentaria, orientadas en bonos y en mercados. Después pasamos a una segunda fase que fue, bueno, ya no se trata de bonos y mercados, sino que vamos a hacer un ejercicio más de impulsar la creación y la producción nueva, la adaptación, digamos. Entonces hicimos una convocatoria de 3.600 millones para todo el campo cultural y artístico. Después hemos venido ayudándolos con programas que circulan a través de plataformas donde ellos pueden mostrar sus trabajos, sus talentos, sus capacidades, sus producciones, sus acoples. Y ahora último hemos venido desarrollando la apertura de los espacios siempre con elementos de bioseguridad, diciendo la importancia de hacer la creación y si hay momentos en que se puede regular la participación directa de público, pues que sean con condiciones de bioseguridad. Esto nos ha permitido que la gente plantee, digamos, nuevos retos, nuevos desafíos. Uno, por ejemplo, hacer creación y producciones nuevas. 2, establecer la comprensión del público de la importancia del complejo y campo cultural para la vida cotidiana. 3, hacer acceso a la cultura. A través de plataformas digitales podemos ahora llegar a puntos donde no podíamos llegar y creo que se ha generado como una especie de emprendimiento digital de orden cultural para que se promueva con otras secretarías un trabajo intersectorial donde esto que ha llegado y que son propuestas que están presentándose sean propuestas que se puedan consolidar en el tiempo. Bueno, esto nos deja claro más o menos que se está trabajando para el tema de las artes y resolver y solventar la situación con las artes y la cultura. Señor secretario, tengo entendido que desde el Ministerio de Cultura, obviamente en alianza y en ayuda con todas las secretarías, se han dispuesto de 230.000 millones de pesos para los agentes del sector, precisamente arte y cultura, que demuestren un grado de vulnerabilidad en estos momentos. Puntualmente, ¿cómo está Cali en cuanto a la entrega de estos estímulos o de este dinero? Bueno, el Ministerio hizo una convocatoria que se llama la convocatoria INC, donde buscaba, bueno, por un lado que se presentaran propuestas de creación, de producción y de formación
en el orden cultural. Segundo, una apuesta como de ayuda a seguridad social de los artistas. La tercera, como un apoyo, digamos, de un ingreso a algunos artistas que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad. Y por último, digamos, lo que ha planteado el ministerio es, y que lo desarrollamos los entes territoriales, es lo que llaman todo el tema de trabajo con las organizaciones que pueden verse beneficiadas como industrias culturales en áreas de desarrollo naranja. Y por último, todo el tema de ley de espectáculos, donde salas de teatro, podemos tener programas concertados y podemos impulsarlos y apoyarlos en formación, en circulación, en producción y creación de obras. Eso es lo que el ministerio ha orientado y nosotros hemos hecho réplicas, acá algunas y otras con recursos propios. Muy bien, María Camila. Hemos visto también que el COVID-19 ha afectado el sector de la cultura, ha afectado los colectivos, a los artistas. Me gustaría preguntarle a Eugenio, ya hemos visto ese lado de la vulnerabilidad, ¿cuáles han sido las oportunidades en estos momentos de coyuntura para el arte y la cultura en estos tiempos? Oportunidades, muchas. Es que yo decía hace poco en un conversatorio que tuve, y es que si usted no abraza la lección, usted no puede crear nada. O usted se va a un extremo y dejarse todo el tiempo y volverse pesimista, o se va al otro extremo y es creer que todo es color de rosa, una maravilla. Yo me ubico en abrazar la... Un ejemplo, nosotros durante la pandemia es donde más hemos estado. O sea, tenía el espectáculo de danza teatro con Henry Barbo y Murillo, Bororó. Pudimos hacerlo virtual, digamos, con todas las condiciones de bioseguridad, pero lo pudimos llevar a un ejercicio de virtualidad. Teníamos el taller de escritura creativa, coyuntura, todo se hizo virtual y ahorita, digamos, tiene incluso más continuidad y más impacto que antes, que era presencial. Seguimos trabajando toda esta cuestión del cortometraje que estábamos haciendo y se potenciaron mucho las asesorías. En mi caso, las asesorías virtuales, los acompañamientos de escritura, las asesorías de proyectos se dispararon porque, digamos, la virtualidad lo potenció. O sea, haría mal yo en quejarme y decir que la pandemia me aisló. Por el contrario, me conectó con más cosas, con más públicos, y lo que decía Giovanna ahorita, vos presentás la obra y la vieron en México, en Turquía, en Estados Unidos, en muchos países del mundo. Y entonces uno dice, ahí hay una oportunidad. Por ejemplo, todo este tema de pasar las obras, ojo con lo que voy a decir, porque el teatro es y será presencial. Pero el pensarlo en otros soportes narrativos, que una obra de teatro derive en una novela gráfica o que una obra de teatro derive en un contenido digital, pues ¿por qué no? Es decir, eso diversificó los productos que se generaron con las mismas obras. Entonces estamos ante algo que no sabemos qué rumbo tomará, pero la crisis es una ola, o usted la surfea o lo aplasta. Punto. Es que no sé la solución, pero a todos nos ha tocado sortear esa ola. Totalmente. Y digamos que algo que nos menciona muy importante, Eugenio, es que el teatro nació para ser presencial. Esa fue el primer motivo, la motivación del teatro. Obviamente en estos momentos se está recurriendo a otras herramientas para mudarlo a la virtualidad y poder como sostener el sector en estos momentos. Pero teniendo en cuenta el trabajo que está realizando la Secretaría, la experiencia de Eugenio, el show de Giovanna de Palquilar Balcón, que hemos visto que están usando la virtualidad, bueno, realmente la virtualidad es eficaz para desarrollar e implementar el arte y la cultura en Cali. Esto lo vamos a saber al regreso de un corte a comercial. Bueno, y continuamos con más de nuestro programa del día de hoy aquí en Parche Pro sobre el arte y la cultura en tiempos de COVID. Hoy tenemos 3 invitados
mejor dicho, buenísimos, con amplia experiencia en el sector artístico y cultural. José Darwin Lenis, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad del Valle y actual secretario de Cultura. Joana, también licenciada en Arte Teatral de Bellas Artes, que actualmente tiene un proyecto de producción para alquilar balcón. Y Eugenio Gómez, licenciado en Arte Dramático, también con una productora de creación e investigación artística y cultural. Y recordemos que el tema del día de hoy es el arte y la cultura, obviamente en tiempos de COVID, y este tema y pues todo el impacto que ha tenido el sector cultural genera opiniones bastante diversas y opuestas acerca de las medidas que se están tomando actualmente, así que vamos a ver qué opinan los usuarios de Twitter aquí en Parche Pro. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? La cultura en general ha sido la más afectada por los efectos de la pandemia, quedando desprotegida y desamparada. Se cierran cines, se cancelan conciertos, funciones de teatro, etc. Pero es que sin todo ello no habría futuro para nosotros como sociedad. @alcanzapoesía. El arte y la cultura jugarán un papel determinante cuando Colombia busque recuperarse de la pandemia, advierten creadores que reclaman al gobierno un plan específico. @Lili Sandoval. Orquesta de favores. En Colombia ni el arte y la cultura se salvan de que les metan la mano para robarse la plata. En épocas de pandemia donde los artistas necesitan ser apoyados, el gobierno debería estar usando esa plata para apoyarlos. Alena Clark. Hola, ¿cuál es la propuesta para defender y honrar a los trabajadores del arte y la cultura? Apenas hemos escuchado sobre este tema. La pandemia y el gobierno actual tienen rezagada a esta industria y no sabemos cuál es el plan. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, muy bien. Después de escuchar estas opiniones en Twitter, María Camila, me gustaría escuchar la opinión del secretario de Cultura con estas opiniones. Empiezo con Mana Sandoval. En Colombia ni el arte y la cultura se salvan de que les metan la mano para robarse la plata. En épocas de pandemia, donde los artistas necesitan ser apoyados, el gobierno debería estar usando esa plata para apoyarlos. Ok, sí, bueno, acá hay varias situaciones. La primera es que se ha construido una imagen de desconfianza por todo lo que hemos vivido en el país. Y a pesar de que algunas cosas ni siquiera se anuncian, ya la gente tiene prejuicios, ¿sí? Entonces esas desconfianzas las comprendemos, pero también tengo que decirte que no valoramos a veces el significado de ser un artista, digamos, de la profesión. Todavía muchos ciudadanos no reconocen a un artista como un profesional. Y esa falta de dignificación se evidencia, por ejemplo, en una polarización que está viviendo la ciudad ahora con el tema de la feria, donde queremos impulsar al complejo cultural y queremos entender que la virtualidad no es una livianidad, ¿no? Pareciera que la gente piensa que cuando se hace algo por plataformas es como ya un montaje sencillo, ¿no? Resulta que detrás de eso están las luces, los camarógrafos, todo el componente audiovisual, todo el componente técnico de producción, y la gente no comprende eso. No comprende que eso hace parte de un complejo y de un ecosistema. La gente nomás ve como lo externo, no ve, no puede y no ve lo interno, y eso genera que no comprendamos que digamos, el arte y la cultura es como una medicina, ¿no? Que también es un derecho que tenemos los ciudadanos a tener esas posibilidades. Y no hemos comprendido también el sentido de lo público. La gente confunde un proyecto de acuerdo con una idea de un ejemplo de tapar huecos, o no logramos consolidar política pública para que escuelas, productores y todas estas líneas que yo comenté ahora de trabajo intersectorial se logren consolidar como un modelo cultural, de educación cultural, digo yo, de educación cultural. Y por eso, lamentablemente, algunos sin mucha información tiran noticias falsas que los demás replican por las redes sin mayor argumentación, lo que genera una polarización de orden político y cultural. Nosotros creo que necesitamos ampliar nuestra mirada y reconocer que en los artistas tenemos en una ciudad como Cali unos agentes que nos hacen visibles en el mundo, que nos hacen singulares por nuestra cadencia, por nuestras danzas,
por lo que significa la diversidad cultural que tiene esta ciudad, la riqueza cultural que tiene esta ciudad. Entonces lo que necesitamos es impulsar más todos estos procesos como los que plantea Joana o los que ha planteado Eugenio y que son de vital importancia para tener más robusto el ecosistema. Muy bien, secretario. A propósito de lo que usted nos hablaba de la Feria de Cali, y María Camila, ha sido noticia prácticamente que nacional el escozor que ha causado en los caleños la feria virtual, y me gustaría escuchar su opinión al respecto, secretario, si es una cuestión de la liviandad de la virtualidad o la utilización no adecuada de estos recursos en el sector artístico y cultural, que siento yo que son como las dos vertientes del desazón del caleño, de que ese dinero, esos 11.000 millones de pesos, se utilicen de una manera más proactiva en este sector. Nosotros en los últimos años hemos tenido una gran dificultad. No hemos comprendido el sentido de importancia de la cultura en los desarrollos de las sociedades. Ninguna sociedad del mundo puede vivir sin su cultura. Eso es un principio sociológico, es un principio educativo. Siempre nosotros tenemos que hacer transferencias de nuestros patrimonios culturales y de nuestras tradiciones. Y los eventos como la feria, además de un evento de orden de vector económico, también es un evento que impulsa no solamente el turismo, sino que impulsa nuestras tradiciones, que se van transfiriendo de generación en generación y que nos marcan una identidad. Pero además de eso, creo que el tema pasa por la mirada a la integralidad del complejo cultural. Nosotros necesitamos establecer a través del complejo cultural una forma de vida que nos dé un lugar importante para vivir bien, para tener mejor convivencia. Mira todo lo que activa la cultura: mejor convivencia, mejor relacionamiento, es un vector económico, es un vector también de protección, de salvaguarda patrimonial, es un vector de orden turístico. Tenemos que mirar la perspectiva y por lo tanto la feria no es un evento, es el reflejo de un proceso. ¿Cuánto demora un artista para llegar a la categoría de poderse presentar en una plataforma como la feria y mostrarse en el mundo? O sea, aquí tenemos la posibilidad de mostrarnos en el mundo para que en el 2022, en el 2023, en el 2024, la gente pueda venir a disfrutar de todo lo que tenemos nosotros acá: gastronomía, danza, cantantes, creativos del orden audiovisual. Bueno, por mencionarles nomás algunos complejos que están detrás y que no se visualizan porque no dimensionamos mucho más allá lo que significa tener un espacio como el que tenemos en esta plataforma, en esta tribuna hoy de lo virtual, que es una realidad además, ya que necesitamos entrar en esa, adaptarnos a los tiempos y proponer nuevos ejercicios. No nos podemos quedar en la queja y no nos podemos quedar en no proponer nada. Aquí estamos haciéndolo de forma creativa con los artistas. Bueno, algo muy importante que nos menciona el secretario, y es que independientemente de las percepciones negativas, lo que se está tratando de hacer es precisamente, Dani, rescatar y soportar la cultura en la ciudad y pues también a nivel nacional. De hecho, por esto se está tratando de mudar el arte, la cultura y las industrias creativas a la virtualidad. Lo hemos escuchado desde la experiencia del show que nos hablaba Eugenio, del show de Alquilar Balcón, por supuesto. En estos momentos también el Museo de Arte Moderno de Bogotá e incluso el de Medellín también están tratando de crear exhibiciones y exposiciones desde las galerías para recuperar un poco como esta dinámica. Así que la virtualidad ha sido importantísima para la recuperación de la cultura. Joana, desde su experiencia, desde la producción que ustedes tienen, ¿les ha parecido que la virtualidad ha sido eficaz para desarrollar todo ese tema de cultura y arte en la ciudad? Absolutamente. Absolutamente, ha sido una herramienta maravillosa. Digamos que ha sido la oportunidad de hacer un híbrido. Como decía Eugenio, el teatro es presencial y uno no pretende que desde la virtualidad se vaya a generar un reemplazo o que algo es mejor que lo otro, porque definitivamente no, son experiencias completamente distintas. Pero ¿qué nos permite la virtualidad? Generar un mayor alcance, como lo hablaba en un inicio, permitir una experiencia, digamos, en este tiempo de pandemia, que no sea presentar la obra tal cual, sino productos que ya están pensados para la virtualidad, que desde las cámaras, desde otras cosas que no se pueden lograr tal vez en un teatro, de lograr un buen primer plano,
distintos planos, distintos focos que nos permite de pronto los medios audiovisuales, en este caso digamos el cine, permita vivir una experiencia distinta, es decir, vivir la misma obra que podría vivir de manera presencial, pero de una forma diferente. Entonces, digamos, con nuestro espectáculo realmente ha sido pensarse esa forma, porque en el momento que nos dijeron no se habilitan protocolos para hacerlo de manera presencial, así sea que la gente esté guardada en su casa, nos empezamos a movilizar otra forma de presentarlo y de presentarlo de la mejor manera. Entonces pienso que la virtualidad ha sido una oportunidad, nos ha permitido un mayor alcance, permite que desde otros lugares del mundo se puedan conocer lo que se está haciendo aquí en Cali, que es bastante valioso, no lo digo solamente por alquilar balcón, sino por los demás procesos que en este momento los artistas que se atrevieron en estas condiciones a crear, que precisamente nosotros desde Nierica Producciones y Candelabro estamos haciendo un documental que permita recoger cómo ha sido esa experiencia de creación en tiempos de pandemia, porque no es fácil. Sí, realmente hay varias compañías lo que han hecho es mostrar sus productos que ya tenían y transformarlos, grabarlos, que eso también está maravilloso porque permite, como digo, un mayor alcance, pero crear también ha sido un verdadero desafío. Entonces pienso que esta coyuntura nos ha permitido saber, digamos, de qué estamos hechos, nos ha permitido ver más allá de lo que en este momento teníamos como por sentado. En inicio tuvimos un poco de resistencia porque es como, no, el teatro es presencial, no se puede hacer de esta manera, pero las circunstancias te ayudan a que tú mismo vayas abriendo el horizonte y vayas abriendo la perspectiva y realmente lo ves como algo positivo, algo que puede impulsarnos como artistas. Entonces pienso que ha sido una herramienta maravillosa. Muy bien, Joana. Bueno, y nuestro secretario de Cultura, José Darwin Lenis, ya se tiene que ir, tiene que cumplir compromisos de agenda. Ustedes ya saben cómo es ser secretario de Cultura en estos momentos en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, secretario, por haberse tomado el tiempo, por venir aquí a compartir con nosotros en Parche Pro. Le agradecemos mucho sus opiniones, sus reflexiones y espero realmente que siga comprometido en este trabajo tan laborioso y tan necesario en estos momentos para los artistas y el sector de la cultura en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Dani. Agradecerles a ustedes por la oportunidad, felicitar a los invitados especiales, a Joana, a Eugenio, decirles que cuando nosotros pensamos el campo cultural o los procesos culturales, no solamente estamos pensando en los artistas, estamos pensando en la ciudad y en la región, estamos pensando en la convivencia, estamos pensando en la construcción de ciudadanía, estamos pensando en educación, estamos pensando en desarrollo económico, en turismo y digamos en procesos de derechos de la población, como temas de la paz, por ejemplo, que no se está abordando, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, la reconciliación, derechos humanos, digamos, este complejo va más allá de una presentación en una pantalla, va más allá de la presentación en televisión o en redes sociales, es mucho más allá, muchísimo más allá. Tal vez nosotros tenemos muchas limitaciones para verlo. Así que agradecerles mucho esta invitación, decirles a todos que podamos reflexionar sobre el lugar que tenemos y las posibilidades inmensas y gigantes que tenemos de hacer una singularidad en el mundo. Bien, secretario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María Camila, y continuamos con la reflexión que estaba diciendo Joana. Joana nos ha hablado de todas las bondades y las oportunidades que tiene la virtualidad en el contexto artístico y cultural, y me gustaría preguntarle a Eugenio, ¿qué se le puede problematizar a la virtualidad hoy en día? ¿Cuáles serían esos aspectos a problematizar hoy? Pero Dani me hace unas preguntas muy difíciles. ¿Qué le podemos problematizar a la virtualidad? Mira, Dani, yo te contesto como con un ejemplo, porque pues yo prefiero hacer la reflexión con ustedes y no pretender que yo tenga respuesta. Hace unos años salió un libro, pues no un libro, digamos, esa reflexión que hacía Noam Chomsky sobre las 10 formas de manipular a la gente. Entonces yo podría decir, ¿hizo mal Noam Chomsky de darnos 10 herramientas para manipular a la masa? Sí, que son muy conocidas. Repite una verdad una mentira hasta el cansancio. Si tienes un problema, crea otro. La estupidización masiva, busca que alguien eleve la bandera de la estupidez y lo vuelva un eslogan. Él saca eso. Entonces yo me pregunto, ¿Noam Chomsky hizo mal por poner en evidencia las estrategias comunicativas que usan para manipular?
¿Lo hizo mal? ¿Hizo algo mal Noam Chomsky? ¿O por el contrario, Noam Chomsky nos da unas herramientas para ser más críticos frente a lo que consumimos? Es decir, yo no puedo decir que la producción de ese conocimiento sea bueno o malo, sino que al contrario, yo veré cómo lo uso. Estarán los que lo usan para manipular, como lo hacen, pero están los otros que lo usan justamente para poner en evidencia esa manipulación. La virtualidad funciona exactamente igual. Es decir, todo este tema de lo virtual puede ser ahorita la super estrategia para que la cultura abarate costos, para desentenderse aún más de lo que estaba. Puede ser. O por el contrario, como lo señalaba Joana, que aprovecho para felicitarla, que me parece muy lindo su proyecto, puede ser, uno, díganle a los artistas que salgan de ese lugar anquilosados de donde están y pónganse retos creativos y den ese salto. Ah, que yo no quiero, listo, es decisión suya, pero sí o sí la virtualidad le va a obligar a circular de otra manera. Es decir, usted lo puede ver como una cosa donde sí, la virtualidad mató el teatro, mató las artes, o por el contrario, yo lo uso para crear nuevos modelos, nuevos formatos. Yo siempre, y ya lo dije al comienzo, esas paradojas que enfrentamos hay que abrazarlas. ¿El internet es malo? No, no es malo, pero idiotiza, pero también te potencia, ¿cierto? Que los realities, que un monumento a la banalidad, sí puede ser, pero si usted como artista la tiene claro y lo usa como una catapulta para proyectarse, maravilloso. Es decir, tú puedes ver las cosas en este momento desde cualquier punto de vista y sos vos como creador y como artista si lo usas como insumo creativo, como reto creativo, como un camino desconocido pero que tenés que recorrer, o te quedas allí viendo la pantalla, renegando y diciendo todo esto es una falacia, todo esto es una mentira. Y yo creo que quien critica no es mejor porque critica, es mejor en tanto que su crítica nos haga cuestionar. Si no, para mí no me importa su crítica. Bueno, hay algo, Eugenio, muy importante que nos pone a pensar, como él nos decía, y es que con la llegada de la virtualidad al tema cultural aparecen nuevos formatos. Y con esto es el momento de empezarnos a pensar entonces qué va a pasar a mediano y a largo plazo con el teatro y con esta aparición de nuevos formatos. Así que vamos a hablar del futuro, de la situación de las industrias creativas al regreso de un corte comercial. Regresamos nuevamente a Parche Pro. Recordamos que estamos con el tema del arte y la cultura en tiempos de COVID-19. Hemos hablado hasta el momento de las medidas que se están tomando para soportar y rescatar el ámbito cultural en la ciudad, pero pues obviamente la industria creativa ha sido azotada económicamente fuertemente. Joana, desde su experiencia y desde su opinión, ¿cómo considera usted que la afectación económica de este sector afecta la economía en general? Pues definitivamente es importante asumir el sector cultural como algo, como parte de la economía, que pienso que en eso, digamos, el gobierno nacional ha empezado a hacer algunos esfuerzos que son importantes. Por supuesto que falta más. En este tema de la economía naranja sabemos que todo tiene Dios mío, se me va la palabra. Sí, como debilidades precisamente. Sí, tiene muchas fortalezas, pero también debilidades. Yo pienso que el tema de asumir la economía del sector cultural es como parte importante de la economía general, es importante. Nosotros desde Nierica Producciones, esta empresa nació para ser una empresa con ánimo de lucro, con mucho ánimo de lucro. Entonces mucha gente se burla, como que dice, no, pero es que ustedes son artistas, pero ¿cómo así que con ánimo de lucro? No, pero es que esto es créenlo como una fundación, como este tipo de empresas, digamos, sin ánimo de lucro. Decimos, no, es que nosotros estudiamos, nos profesionalizamos y tenemos todo para ser una empresa grande, ¿sí? Así como muchas de las empresas culturales de la ciudad. Es que a veces no lo creemos, no creemos que hagamos parte de esa economía y lo somos realmente. Entonces pienso que activar la cultura
permitirnos potenciar como una gran fuerza cultural aquí en la ciudad de Cali, a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional, es algo fundamental. Pienso que aquí hay demasiado talento, hay muchas personas apostándole y la muestra ha sido esta, la pandemia. Realmente que uno podría decir, no, se acabó el sector cultural en Cali porque es que definitivamente cerraron los teatros. Y claro, tuvimos un momento de choque, pero después fue como, listo, vamos a jugar con esto y vamos a surfear la ola, como decía Eugenio, y vamos a avanzar. Entonces hubo muchas propuestas, incluso el Festival Internacional de Teatro de Cali se hizo de forma virtual y tuvo muy buena acogida. Entonces es como, digamos, nosotros estamos como artistas dándole, entonces es importante que también los entes gubernamentales, la Secretaría de Cultura, no solo de Cali, sino de la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Cultura, empiecen a apoyar estas iniciativas, que se empiecen a hacer híbridos. Yo pensaba, se abren los teatros, pero si al teatro le caben 5 personas por el tema de la bioseguridad, pues entonces no es rentable para una compañía abrir un teatro. Entonces busquemos la manera en que se puedan hacer híbridos virtuales, que las compañías puedan vender sus boletas de manera virtual también y transmitirlo de la mejor manera, que un en vivo no sea un obstáculo para disfrutar de un espectáculo teatral o cualquier arte. Entonces pienso que es buscar la forma de apoyarnos realmente, de apoyar el sector cultural, no porque necesitemos ayuda y porque estamos mal, nosotros tenemos las opciones, pero obviamente estos entes están hechos para generar ese impulso a nivel de la cultura y reactivar esa economía. Entonces pienso que ahí está también en las manos de ellos, obviamente en las nuestras, seguir produciendo, seguir creando, seguir avanzando, surfeando esta ola de la mejor manera. Y avanzar, porque tenemos mucho para dar. Muy bien, Joana nos está problematizando algo interesante, María Camila, y es esa cuestión, esa dicotomía que se ve el arte y la cultura todo el tiempo, porque persigue unos valores y unos principios mucho más humanos, unos principios culturales, unos principios espirituales, reflejar el espíritu de una comunidad, de un país, de un territorio, pero también está inmerso en la economía. Y de alguna otra manera se produce, indirectamente o directamente, pero se produce. Y eso es lo que quisiera preguntarle a mi querido Eugenio, que no va a ser una pregunta difícil ni nada de esto, sino que nos planteemos un escenario donde podamos soñar. Esto va a ser una pregunta un poco más idealista, Eugenio. ¿Cuál sería esa infraestructura indicada para que las artes y la cultura puedan ser fuertes en la economía? Vamos a plantear ese escenario, que la arte y la cultura comience a representar un eslabón importante dentro de la economía nacional, coloquémoslo así de alguna forma. Listo, usted me dio la licencia especulativa. Lástima sí, que se fue el secretario, ya le iba a hacer el programa de gobierno y todo. Yo lo tengo pensado hace mucho rato. Es muy sencillo. Le voy a dar un ejemplo como antecedente y luego le doy mi propuesta. Okay. En París, lo sé porque conozco de primera fuente el modelo y tengo amigos que están allá justamente. El año pasado hablaba con 2 de mis amigos que trabajan en la parte teatral de allá de París. Entonces, tú cotizas ciertas horas al año como artista en París. Digamos, voy a especular, digamos que tú cotizas 400 o 500 horas laborales en arte. Pues eso que cotizaste te garantiza que el año siguiente tú recibas una subvención de 900 o 1000 euros. Punto. O sea, tú no estás dependiendo en la incertidumbre laboral. No es que tú tienes un salario ya como artista. Primera idea. Aquí el secretario, yo sé que él tiene las mejores intenciones, pero él dice, ¿usted quiere que la gente respete como artista? Pues empiece usted como sociedad a darle un estatus laboral a ese artista. Es que no me estoy inventando nada, así funciona Europa. 2. Aquí, lastimosamente, todo el sistema cultural está basado en la piñatería. Es decir, todo es una pequeña piñata. Y tiran una piñata y todo el mundo se arranca los ojos por coger eso poquito que hay en la piñata. Mire, una idea tan simple como esta. Los estímulos para hacer teatro. No sé cuánta plata dan. ¿Cuántos proyectos se presentan? Yo he sido jurado de eso varias veces. No sé, póngale 50 proyectos. ¿Para dar qué? 5 estímulos. Que no suman más de 100 millones de pesos. ¿Y los otros 45 eran malos? ¿Y los otros 45 colectivos culturales no tenían derecho? Yo se la cambio. No ponga 100 millones.
ahórrese toda esa infraestructura, institucionalice semestralmente una bolsa de 500 millones. Abra la licencia para que las compañías presenten los proyectos y dele de 30 bolsas a 30 colectivos por semestre, pero dígales, yo te permito montar esto con todas las condiciones y no con esta chichigüita que le dan, pero tú me garantizas la circulación durante 6 meses, tú me das 5 proyecciones o 5 funciones de tu obra que yo te financié. ¿Qué está haciendo la Secretaría? Financia, genera circulación obligatoria, le da sustentabilidad económica al artista y permite una circulación permanente y no siempre con eventitis, que es lo que pasa en Cali, la eventitis. Entonces, un evento parecen como cucuyos en la oscuridad, y eso no puede ser así. Para que el sistema cultural de Cali, de Colombia, funcione, tiene que institucionalizarse por semestres, por compañías, porque hay una circulación permanente. Por ejemplo, dígame quiénes de las compañías teatrales que ganaron, ¿por qué esas 10 compañías no simplemente tienen un circuito permanente en las 16 comunas o 20 comunas? ¿Por qué no fortalecen las casas culturales de los barrios? Es como inventarse el agua tibia. Tú me dices, plantéate un escenario de ensoñación, yo te planteo un escenario de la realidad. No me tengo que soñar nada. Es tan simple como que hay un dinero, quiten esa idea de hacer piñatas y regúlenlo semestralmente e institucionalícenlo permanente. No tienen que inventárselo cada semestre. He dicho al consejo. Muy bien, muy bien. Esto es lo que nos produce soñar. Claro Aunque Eugenio lo está planteando desde un panorama mucho más realista, pero es interesante. Interesante. Y algo que nos hablaba Eugenio es el tema de finalmente lograr institucionalizar el arte ya como profesión que tenga un orden, unos parámetros, y pues obviamente que la financiación no se acabe, que eso siga ahí, porque es realmente un músculo importante en la economía, y esta pandemia, esta actual crisis nos permitió ver la importancia de las artes. Así que, bueno, creo que ya es momento de empezar a reflexionar realmente, no solamente lo que estamos viviendo en estos momentos, sino qué va a pasar un poco más adelante con esta industria. Giovanna, ¿cómo ve usted desde su experiencia la situación de las industrias creativas a mediano y a largo plazo con la situación actual? Bueno, difícil la pregunta. Realmente pensar en un futuro, pienso que es un futuro que puede ser prometedor en la medida en que se reciba el apoyo de los entes gubernamentales, ¿sí? De las personas que realmente están manejando el dinero que va para las industrias culturales del país, ¿sí? Que se busque que esto sea mucho más permanente y por supuesto exigir, porque pensarán como que no, si les damos los recursos y entonces no vuelven a crear. No, nosotros como artistas queremos siempre crear, pero están siempre es el obstáculo monetario. Cuando hablamos, por ejemplo, de la convocatoria que nosotros fuimos merecedores, la convocatoria departamental de estímulos, estamos hablando que es una convocatoria que tenía 15 millones de pesos para iniciativas de formación de nuevos públicos culturales y realmente aprobaron 10. Con 10 millones no se construye un espectáculo como el que nosotros hicimos, ¿sí? Realmente no vale eso, es como un impulsito pequeño, pero empieza uno a generar otras estrategias de impulsar esa economía, precisamente de hacerlo sostenible a través de la empresa privada, a través de boletería, a través de muchas cosas que nos permiten avanzar. Entonces yo pienso que nosotros nos ayudamos, avanzamos como economía sin necesidad de depender solamente de los recursos públicos, pero sí es necesario que los recursos públicos lleguen y de una manera más equitativa para todos los artistas. Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Eugenio. Pienso que esta forma de tirar la piñata, como él lo dice, no es la mejor, porque se quedan muchos proyectos por fuera que sin ese músculo económico no pueden crear. Entonces pienso que puede ser prometedor, que esta pandemia nos está generando apertura, digamos, al tema de alcance a nivel de lo virtual, pero es necesario que tanto los artistas, si queremos, lleguemos a ese terreno virtual, pero que también
la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura empiecen a abrazar lo virtual y empiecen a generar ese músculo financiero que se necesita, que finalmente es un dinero que viene de los impuestos de todos nosotros. Bueno, del programa del día de hoy nos ha quedado una reflexión muy bonita y muy prometedora además, y es que las artes y la cultura no han muerto, no se han acabado, sino que por el contrario, todas estas personas del sector están intentando rescatarlo, sostenerlo y buscar, pues bueno, nuevas herramientas para poder seguir adelante y seguir desarrollando este sector. Hemos llegado al final del programa. Gracias a todos nuestros invitados por abrirnos este espacio, por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes en sus casas también muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden siempre que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, van a encontrarnos como @canal Univalle TV. Nos pueden dejar sus comentarios acerca también del programa del día de hoy. Muy bien, María Camila, esto ha sido todo por hoy en Parche Pro. Nos vemos la próxima semana con muchos temas de interés, de actualidad, donde ustedes también pueden participar. Nos vemos.